Laura, fale um pouquinho mais do seu trabalho de investigação. Laura está desenvolvendo um trabalho sobre jornalismo e meio ambiente. Também um pouquinho sobre essa questão das mudanças climáticas, os cambios climáticos e também o acalentamiento. Si tú puedes hablar un poco sobre esto. Sí, por un lado, estoy haciendo una maestría aquí en la Universidad de Río Negro, en Bariloche, y mi tesis va a tratar sobre el tema del cambio climático y la percepción pública que hay sobre el cambio climático. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué ideas tiene sobre el cambio climático? Y por otro lado, desde 2008 he sido becaria de Naciones Unidas, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y he tenido la oportunidad de asistir a las reuniones, a las cumbres mundiales de cambio climático, donde se reúnen alrededor de 193, 194 naciones, y que se juntan a tratar de coordinar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático a futuro. Esta convención se creó, surgió en 1992 en Río de Janeiro, en la Cumbre de la Tierra, allí en Brasil, y junto con otros tratados internacionales, junto con otros convenios, como lo es el Convenio de Diversidad Biológica y el convenio, el Tratado por la lucha contra la desertificación. No lo he citado bien, pero es de la lucha contra la desertificación. Y, o sea que tiene ya bastante, no muchos, pero algunos años de recorrido. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor en 1994 y a partir de entonces empezaron a haber reuniones anuales, estas cumbres que se hacen siempre a fin de año, y después reuniones parciales. Tuve la oportunidad de ir a ver cómo se reunían, cómo negociaban, tratan de negociar las grandes potencias, los países emergentes, los países en desarrollo y los menos desarrollados, cómo se agrupan y tratan de lidiar diferentes temas. Y allí cubrí para varios medios, y el desafío como periodista científica era buscar qué eje, qué tema y qué eje contar, ¿no? Desde dónde contar, porque el cambio climático, los cambios climáticos pueden ser abordados desde el periodismo y desde la investigación también periodística o la investigación académica, desde diferentes ángulos, de diferentes campos. Tiene innumerables abordajes. Y desde la ciencia también se puede abordar desde diferentes lugares. Quizás un referente para empezar a ver qué temas se están tratando es el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que en los últimos tiempos ha sido muy criticado, ¿no? Ha sido muy criticado por varias razones, pero que en los hechos desde hace años se está elaborando reportes. Ellos no hacen ciencia, ellos solo evalúan estudios científicos. Ellos, me refiero al panel, a este panel de expertos en cambio climático, y el último reporte es el que, bueno, ha indicado esta muy alta probabilidad de asociación entre la actividad humana y los cambios climáticos que se están viendo ahora. Laura, fale um pouquinho mais do seu trabalho de investigação. Laura está desenvolvendo um trabalho sobre jornalismo e meio ambiente. Também um pouquinho sobre essa questão das mudanças climáticas, os cambios climáticos e também o acalentamiento. Si tú puedes hablar un poco sobre esto.
hay algo que hay que entender, es que en el planeta Tierra siempre ha habido cambios climáticos. Lo que indica el IPCC a partir de evidencias científicas es que este último cambio climático, o este último proceso, es muy acelerado, es muy veloz, y que por eso podría estar vinculado con la actividad humana y más que nada con la quema de combustibles fósiles que se liberan a la atmósfera. Entonces, a partir de eso, uno tiene un montón de campos para mirar. Por ejemplo, uno es el de las causas. ¿Cuáles son las causas de estos cambios, no? Y ahí está el IPCC con evidencias que indican que la quema de combustibles fósiles es una de las causas, más allá de que haya otras causas, ¿no?, naturales, pero que la actividad humana esté incidiendo, esté influyendo en esto. Y cuando uno ve y analiza cuáles son los sectores de quema de combustible, no de quema de combustible, sino de emisiones de gases de efecto invernadero, ve que puede ser, por ejemplo, el transporte, el sector del transporte, el sector de los residuos, de la basura, que es un porcentaje bajito del total de las emisiones, pero importa. El sector de la energía, por ejemplo, para edificios. Bueno, un montón. Hay como 5 grandes sectores donde uno puede indagar, ¿no?, qué se está haciendo, qué está pasando. Por ejemplo, una de las medidas para tratar de mitigar las emisiones es la eficiencia energética. Entonces uno puede averiguar a ver cuáles son los problemas. Las energías renovables son muy promisorias, pero en los hechos, hoy por hoy, tienen muchos desafíos. Por ejemplo, los costos. Y desde la ciencia, desde el abordaje de la ciencia, está buenísimo para investigar. Otro de los sectores es la quema de bosques, por ejemplo, y la degradación de los suelos. Los árboles y los bosques en general son grandes almacenes de carbono. Entonces, cada vez que se deforesta y se quema, no solo los troncos y las ramas, sino los suelos, donde hay también madera y material muerto, entre comillas, no entre comillas, material que ya está seco ahí tirado, todo eso se quema y también libera gases de efecto invernadero. Entonces uno puede ir investigando y contando muchas de los temas con respecto a las causas, ¿no?, el tema de las causas y a la mitigación. Pero otro de los campos es el tema de la adaptación. Y el tema de la adaptación ahí ya no importa mucho quizás el debate que hay, porque al IPCC muchos, no sé si muchos, pero hay sectores que le critican los resultados, le critican los reportes, pero más allá de todo ese debate que hay, que sigue habiendo, que si bien es una minoría, sigue habiendo un debate en la ciencia, el tema de la adaptación escapa del tema de las causas, ¿no? El tema de la adaptación a lo que se ve, lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo. Por ejemplo, los pequeños estados-isla que ya prevén que van a desaparecer totalmente porque aumenta el nivel del mar. Las causas mucho ya no importan, lo importante es ver qué pasa con esas poblaciones, qué pasa con la biodiversidad que se va a perder, qué pasa con todas las migraciones que va a haber. Y ahí ese es otro campo que uno puede explorar. Sí, se puede explorar desde diferentes ángulos, no solo desde el periodismo científico, obviamente, es desde cualquier campo del periodismo. Y por eso, ligado a lo anterior, nunca hay que olvidar que el periodismo científico es parte del periodismo, ¿no? Tiene denominadores comunes con esto de contar una historia y saber contar el contexto. Pero bueno, volviendo a lo que contaba al principio, la idea de la tesis es, teniendo en cuenta la investigación de tesis de la maestría, no sé si querés que contemos sobre eso. Laura,
fale um pouquinho mais do seu trabalho de investigação. Laura está desenvolvendo um trabalho sobre jornalismo e meio ambiente. Também um pouquinho sobre essa questão das mudanças climáticas, os cambios climáticos e também o acalentamiento. Si tú puedes hablar un poco sobre esto. Es a partir de todo este contexto internacional, donde desde Naciones Unidas se trata de coordinar el debate entre naciones tan diferentes, ¿no? Y con tantos intereses económicos, políticos, sociales, donde la misma convención establece que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque hay países que han contribuido mucho más en la contaminación de la atmósfera, los países industrializados, y hay muchos países que recién están creciendo y se están desarrollando. Más allá de todo eso, mi pregunta es, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensan los ciudadanos? ¿Qué piensan? Porque ellos son realmente los que, nosotros, ¿no? Los ciudadanos somos los que tenemos también voz y peso para que los políticos hagan algo, para que los gobiernos hagan algo. Entonces me interesa saber qué piensan, si les interesa el tema. Hay mucha gente muy preocupada por el cambio climático y hay gente que no, que como que lo ven como algo quizás que no hay que preocuparse ahora porque es algo muy lejano en el tiempo. Y bueno, me gustaría saber pero me gustaría averiguar un poco más sobre este tema. Y bueno, y en este escenario tan complicado donde están, por un lado, los gobiernos, las naciones negociando a nivel internacional, luego están los gobiernos, el plano internacional, el plano nacional, y dentro del plano nacional hay también actores como los ciudadanos, los políticos, los periodistas. Estos actores obviamente actúan en los 3 niveles, ¿no? Pero a nivel regional, en el nivel local, son más de 3 niveles. Pero hay muchos niveles y es complicado, es complejo, pero es interesante, es un desafío averiguar un poco más sobre esto, que es un tema que bueno, que en la agenda mediática quizás a veces se esconde, porque hay muchos otros problemas como la crisis económica, la crisis política. Acá en Bariloche estamos con el tema de las cenizas del volcán. Son temas que van tapando otros temas que parecen lejanos, pero que están. Laura, eu participei da reportagem, da entrevista que você fez, da audiência com expertos sobre o Ano Internacional do Bosque. Conte um pouquinho mais para mim do que foi essa entrevista pública, essa audiência pública, e também como foi um evento da Rede Argentina de Periodismo Científico. Conta o que é essa rede para a gente. Bien, la entrevista pública que hicimos por el Año Internacional de los Bosques se hizo aquí en Bariloche, y la idea fue justamente salir un poco de lo que es tradicionalmente una charla de un científico que le habla al público, y tratar de también jugar un poco con el rol del periodista científico, ¿no? El periodista que puede ser como un mediador entre los científicos y el público, pensar buenas preguntas, incluir buena información, datos actuales, datos de contexto. Y esa fue una experiencia que ya es la segunda. La primera fue en 2010, también aquí en Bariloche, y esta segunda la organizamos integrantes de la Red Argentina de Periodismo Científico. Somos del nodo Bariloche-Esquel, de esta red. Bariloche y Esquel son 2 ciudades cercanas de la Patagonia, y donde hay integrantes de este grupo de profesionales. Y la idea, bueno, justamente fue eso, ¿no? Poder acercar la ciencia al público, porque la ciencia es parte de la comunidad, ¿no?
Y muchas veces aquí mismo, si bien hay muchas iniciativas de divulgación, hay poco periodismo científico. Entonces la idea fue hacer eso, una experiencia de periodismo científico, como una entrevista radial, como si hubiera sido en radio, como no sé si en tele, pero una entrevista donde Carla Novak de Esquel y quien les habla, Laura García Oviedo, hicimos de periodistas preguntándole a los científicos, y lo interesante también es que hubo una segunda parte donde el público hacía de periodista, donde el público tuvo la oportunidad de hacer preguntas y de participar, no solo como un actor pasivo escuchando, sino también interpelando a los científicos con sus propias preguntas. Así que fue una experiencia interesante. Laura, eu participei da reportagem, da entrevista que você fez, da audiência com expertos sobre o Ano Internacional do Bosque. Conte um pouquinho mais para mim do que foi essa entrevista pública, essa audiência pública, e também como foi um evento da Rede Argentina de Periodismo Científico. Conta o que é essa rede para a gente. El Periodismo Científico es un grupo de personas de muchas provincias, desde el norte hasta el sur, del este, del oeste de Argentina. Somos 80 en la actualidad. El sitio web es www.radpc, Red Argentina de Periodismo Científico, radpc.org. Y allí están todos los objetivos, la misión, los integrantes. Hay muchos talleres que se organizan en Buenos Aires sobre todo, y por eso desde Bariloche y desde Esquel también nosotros intentamos hacer alguna actividad cada tanto para poder aportar también a todo ese esfuerzo que tiene la red, y que el objetivo general de la red es poder estar conectados, poder capacitarnos. Sabemos que el periodismo científico es una rama del periodismo donde hay que estar siempre muy actualizado, aprender mucho, leer mucho, también aprender de las experiencias de otros, poder debatir sobre algunos temas que son comunes, poder debatir también sobre el estado del periodismo científico, que es muy diferente en una gran ciudad como en Córdoba o en Buenos Aires, es diferente a lo que ocurre en una ciudad más chica, sea de Corrientes, Tucumán, Catamarca, o de Río Negro o Chubut. Estoy mencionando todas provincias, ¿no?, de Argentina. Y así que eso es la Red Argentina de Periodismo Científico. Nació en 2007, éramos 11 y ahora somos 80. Y atravesó todo un recorrido donde primero éramos un grupo de Google, un grupo de una red. Sigue estando un grupo de Google, pero hemos trabajado para hacer una ONG. Allí en el sitio web vamos administrándolo entre unos socios, y la idea es esa: capacitarse, aprender, estar conectados, poder debatir y tratar de mejorar la situación del periodismo científico en Argentina.